Trump tiene 30 días de plazo para reunificar a las familias inmigrantes que separó en la frontera con México. Un juez federal ha ordenado al gobierno del presidente a reunir miles de niños con sus padres dentro de este lapso, incluso más pronto, si se trata de menores de 5 años. Más de 2.000 menores de edad fueron separados de sus padres en semanas recientes y colocados en albergues administrados por el gobierno, en ocasiones a cientos de kilómetros de distancia, bajo la política de separar familias detenidos luego de entrar ilegalmente a territorio estadounidense. Una buena noticia para las familias que fueron separadas en la frontera sur de Estados Unidos con México. Un juez federal dictaminó que la administración de Donald Trump tiene que reunificar a los casi 2.000 niños que fueron arrebatados de sus padres en las últimas semanas en el marco de la política Tolerancia Cero, impulsada por el presidente Donald Trump. Y para ello dictó unos plazos. El juez Dana Sabrow ordenó al gobierno que los niños menores de 5 años deben regresar con sus familias antes de 14 días, mientras que los mayores de 5 antes de los 30. En su fallo, el juez de San Diego indicó que el gobierno federal provocó una situación caótica en la frontera con México en su intento de judicializar a los padres que ingresaron a la nación de forma ilegal. Ya el gobierno no va a poder proceder con esta póliza de cero tolerancia en la frontera. ¿Por qué? Porque no se pueden separar los niños de sus padres, entonces los niños claramente por ley no se pueden meter en una prisión, no se pueden traer cargos criminales en contra de estos padres cuando tienen a sus hijos. El dictamen agrega además que las autoridades de migración deben permitir a los parientes comunicarse vía telefónica con los niños previo a su reencuentro. Esto claramente no resuelve ningún problema lo que tenemos en este momento. Simplemente está estableciendo cuál es el protocolo en la frontera cuando las personas están ingresando, pidiendo asilo o otro tipo de beneficio que ya no se van a poder ser separados. Este fallo fue calificado como una victoria por parte de organizaciones civiles promigrantes, entre ellas la Unión de Libertadores Civiles, que entabló una demanda contra esta política de tolerancia cero. Es importante que celebremos esta decisión por la Corte porque sí hay justicia en este país. La administración Trump no puede simplemente atropellar los derechos civiles y humanos de estas familias. Pero no solo las organizaciones civiles fijaron posición sobre este accionar, al que organismos internacionales calificaron de cruel e inhumano. Fiscales de 18 estados de la Unión Americana, entre ellos Washington, Nueva York y California, interpusieron una demanda el martes para frenar lo que tildaron de política irracionalmente discriminatoria que viola el debido proceso, una política migratoria cuyas consecuencias ha intentado suavizar la administración de Donald Trump fuera del país. El vicepresidente Mike Pence, quien se encuentra de visita en Latinoamérica, envió un fuerte mensaje a los ciudadanos de Centroamérica con la esperanza, según él, de que no viajen a Estados Unidos si no cuentan con permisos. Al pueblo de Centroamérica, yo tengo un mensaje para ustedes desde el fondo de mi corazón y desde el fondo del corazón del pueblo estadounidense. Ustedes son nuestros vecinos. Nosotros queremos que ustedes y su nación prosperen y florezca, así como en todo Centroamérica. No arriesguen sus vidas, ni las vidas de sus hijos al intentar entrar a los Estados Unidos, poniendo en riesgo también sus vidas por los traficantes de drogas. Desde hace varios días, Donald Trump ha enfrentado una ola de críticas por parte de organismos internacionales, activistas de derechos humanos, políticos reconocidos demócratas y republicanos. Hasta su esposa, Melania Trump, primera dama de la nación, alzó su voz en rechazo a la separación de familias, lo que llevó al magnate a firmar un decreto que detuviera su medida migratoria, que formaba parte de la llamada política de mano dura contra inmigrantes que impulsa desde que llegó a la Casa Blanca. Alex Gálvez, abogado experto en temas de migración, nos acompaña desde California. Un buen día, abogado. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días. Hablemos de este nuevo revés a la política tolerancia cero contra la inmigración ilegal. 17 estados del país demandan a la administración Trump por cruel e ilícita la política esta con la inmigración. Pero hay quienes dicen que esta reunificación puede tomar meses si el gobierno en realidad no tiene un plan estructurado. ¿Cómo usted cree que se va a dar luego de que esta jueza haya determinado que 29 días es el plazo que tienen y si son niños menores de 5 años, pues mucho menos? Sí, lo que dice este juez en una corte federal en San Diego dice que si la criatura tiene menos de 5 años y se encuentra separado, que el gobierno tiene que reunificar al niño y la criatura entre 14 días. Si el niño tiene entre 5 y 18 años,
tiene que reunificar a los papás con los niños en menos de 30 días y obviamente también les tienen que dar el derecho de poder hablar dentro de los primeros 10 días de ser separados. El problema es que el gobierno no tiene ningún sistema, no tiene el sistema en cómo poder reunificar. En los últimos 5 días nomás solamente pudo reunificar 6 personas, 6 niños con los papás. O el miedo que tenemos es que aunque la decisión de este juez fue algo beneficioso, el gobierno no tiene el mecanismo para poder implementar la ley. Ese es el gran miedo que tenemos ahorita. El Departamento de Salud, justamente abogado, y la sección de Derechos Humanos, que está encargada de estos niños migrantes, todavía no ha dado una explicación sobre estos plazos. ¿Qué podría pasar durante este tiempo? ¿Podría pasar este plazo de estos 29 días? No se ve nada de esta reunificación, que todavía sabemos faltan aproximadamente más de 1000 niños. Absolutamente. Y lo que vamos a ver más demandas, vamos a ver que las organizaciones como la ACLU va a levantar más demandas para poder implementar, para poner ese gobierno transparente de lo que ha dicho este juez. Una cosa es que un juez dé un dictamen, pero es otra cosa que el gobierno pueda implementarlo. Y lo que se trata aquí, se trata del peligro y el daño mental de esas criaturas, un daño que muchos de los expertos dicen que va a durar por el resto de sus vidas. Por eso es importante ahorita, vamos a ver por primera vez aquí en los Estados Unidos si en verdad este gobierno está interesado en reunificar a los niños con los papás. Esta situación es traumática para toda la familia, para los padres que ven que sus hijos pues pasan a manos de personas desconocidas, a veces niños muy pequeños, y también para los niños que se despiertan en muchas ocasiones en medio de la confusión, encerrados en un lugar lejos de sus padres. Abogado, usted con la experiencia que tiene en temas de inmigración, cuando una persona comete un delito o es procesado por una situación legal, va a la cárcel y son sus familiares inmediatos los que están con su abogado, moviéndose en cortes, en palacios de justicia. En este caso particular, cuando sucede que estos padres intentan cruzar Estados Unidos, los niños son llevados a un refugio, los padres a la cárcel, ¿quiénes son los que están dándole seguimiento a obtener esta libertad y esta reunificación, que es lo importante? Pues primeramente siempre han sido los abogados que han estado al tanto, al pie del cañón, como se dice, para asegurar que los derechos de estas personas no son violadas. Desafortunadamente, con esta administración todo se ha cambiado. Hemos visto en los últimos días que hasta les han negado a los abogados poder entrar a las cortes para defender a los papás y a las criaturas. Y el sistema como está ahorita, porque nadie sabe qué es lo que está pasando, dónde están los niños, dónde están los papás, no tienen ningún sistema en cómo determinar dónde están ambos partidos. Se les está dificultando mucho a los abogados poder averiguar dónde están los niños para ir a representarlos. Se está dificultando la manera de cómo representar a los adultos, porque también ahorita están levantando cargos criminales por haber entrado indocumentadamente, aunque los medios están diciendo que eso ya ha parado. Todavía se está escuchando que estos papás están enfrentando cargos criminales y después los transfieren a cortes de migración. Por esas razones, ahorita para poder implementar la justicia, para poder respetar los derechos de estos indocumentados, se le está dificultando mucho a los familiares como a los abogados de migración. Abogado, ¿cuál debería ser el objetivo primordial de los líderes de Centroamérica que el día de hoy reciben la visita del vicepresidente Pence, quien al llegar, al poner un pie en Brasil, lo primero que dijo es: no vengan, si no vienen con papeles, no vengan, no arriesguen sus vidas, las de sus hijos? O sea, el mensaje es claro para los centroamericanos. Sin embargo, ¿qué deben decir los representantes de estos países involucrados? El presidente lo que está es otra forma de amenazar a las personas de Centroamérica en decirles que no vengan si no tienen permiso, pero lo que esta administración siempre se le olvida es que el asilo sigue existiendo. El pedir asilo aquí en los Estados Unidos sigue siendo un derecho, sigue siendo un alivio migratorio. El vicepresidente Pence le da este comunicado a Centroamérica que no vengan sin permiso, pero ninguno de los líderes de Centroamérica ni los medios lo retan. Le dicen: entendemos lo que quiere decir, pero ¿qué quiere decir el asilo? ¿Ya desapareció? Y la respuesta obviamente es no, el asilo sigue existiendo. Si una persona tiene miedo y está huyendo de vida o muerte, tiene el derecho de venir a los Estados Unidos a la frontera
y pedir asilo. Y uno no está quebrando la ley, incluso está siguiendo la ley y está ejerciendo el derecho que Estados Unidos les ha dado a las personas que huyen por vida o muerte. Y abogado, un poco antes de terminar la entrevista, ¿cuántas personas se puede determinar que hay diferencia entre personas que llegan a la frontera a pedir o a solicitar este asilo y otros que simplemente quieren reunificarse con sus familias que ya están en Estados Unidos? O sea, ¿existe esa diferencia, se ve, o todos son considerados en un mismo saco y dicen, no, migrantes que quieren pasar a Estados Unidos, punto, se los mete preso, a los hijos se los pone en refugio? ¿Cómo se está llevando eso ahora con la política de Trump? Siempre va a haber dos grupos de personas que entran a los Estados Unidos. Esas personas que se quieren reunificar con sus familiares, pero también obviamente personas que en verdad tienen un caso válido para un asilo. El problema que estamos viendo ahorita es que la administración está pintando a los dos grupos de la misma manera. Ellos nomás están considerando que todo el mundo nomás quiere venir a los Estados Unidos a trabajar, a reunificarse con su familia, y se le está olvidando la promesa que Estados Unidos le hizo al mundo, que si ustedes tienen un peligro de vida o muerte y están huyendo por esas razones, Estados Unidos siempre va a abrir las puertas a estas personas, a las personas que están más vulnerables del mundo. Pero sin embargo, esta administración falla en hacer esa distinción y está también implementando la ley como la vemos ahorita en una manera que no ayuda en distinguir a una persona que está huyendo por peligro a una persona que está viniendo a los Estados Unidos para la reunificación con familia. Interesante ese punto. Vamos a agradecer aquí al abogado Alex Gálvez, experto en temas de inmigración. Ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24 para hablar un poco sobre la migración en la era Trump y también sobre la política a tolerancia cero, los plazos también dados para la reunificación de estos niños con sus padres. Un buen día para usted, abogado. Gracias. Gracias.